Josué, el valiente siervo del Dios viviente, segunda parte. Bienvenidos a este canal y a nuestra serie Noches con Héroes de la Fe. Gracias por permitirnos acompañarte en este espacio sagrado de calma y reflexión. Si estás aquí, es porque anhelas algo más profundo que una historia. Buscas alimento para el alma, descanso con propósito y tal vez una voz que te recuerde que no estás solo. Hoy continuamos con la segunda parte de la inspiradora vida de Josué, un hombre común que se convirtió en instrumento de lo eterno. Acomódate, respira hondo y prepárate para caminar con él hacia el corazón mismo de la conquista, donde cada paso, cada decisión y cada victoria revelan el poder de un Dios que nunca abandona a los que le siguen. La tierra prometida estaba al fin bajo sus pies, pero poseerla no sería fácil. Dios la había prometido, sí, pero ahora tocaba luchar por ella, no con ambición, sino con obediencia, no con fuerza propia, sino con total dependencia del cielo. Josué, ya al frente del pueblo, sabía que había cruzado el Jordán, pero no todo el río había quedado atrás. Todavía había barreras que romper, enemigos que enfrentar, decisiones que tomar. La fe que lo había traído hasta aquí, ahora sería probada como nunca antes. Antes de su primera gran batalla, en los campos cerca de Jericó, ocurrió algo misterioso. Josué se encontró cara a cara con un ser imponente, espada en mano, cuyo brillo no era humano. Al preguntarle si era amigo o enemigo, la respuesta fue clara. Ni lo uno ni lo otro. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. No era cuestión de que Dios estuviera de su lado. Era Josué quien debía asegurarse de estar del lado de Dios. En ese instante sagrado, Josué cayó de rodillas. No hubo más preguntas, solo adoración. Porque el liderazgo verdadero, el que perdura, se basa primero en la rendición. Y así comienza esta segunda etapa. Jericó, con sus murallas impenetrables, esperaba. Pero esta no sería una victoria con espadas ni catapultas. Sería una marcha de fe, en silencio, por 7 días, hasta que los gritos del pueblo, como un clamor unánime del alma, derribaran lo que parecía eterno. Una historia que hoy sigue hablándonos. No todas las batallas se ganan peleando. Algunas se ganan confiando, esperando, obedeciendo paso a paso el ritmo divino. Luego vendrían más pruebas, derrotas amargas como la caída en Hai por un pecado oculto, errores que enseñan que la presencia de Dios no habita en la desobediencia. Pero también vendrían victorias renovadas, pactos cumplidos, y una tierra que poco a poco se iba convirtiendo en hogar. Y al final, cuando los años pasaron y el guerrero se convirtió en anciano, Josué reunió al pueblo una vez más. No para una batalla, sino para una elección. Escogeos hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Porque al final, toda conquista pierde valor si no termina en fidelidad. En esta segunda parte, veremos a Josué no solo como conquistador, sino como testigo viviente de la fidelidad de Dios. Y quizás, mientras recorremos con él este tramo final, tú también encuentres fuerza para seguir caminando, incluso cuando parezca que las murallas son altas, las batallas duras o el futuro incierto. Porque el mismo Dios que estuvo con Josué sigue estando contigo. El encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. La noche era tranquila, pero el corazón de Josué no lo estaba. El campamento de Israel dormía bajo un cielo tachonado de estrellas, mientras él caminaba solo, en silencio, cerca de Jericó. Era el borde de la promesa, pero también el umbral de una guerra. Delante de él se alzaba la primera ciudad fortificada de Canaán, un monstruo de piedra y miedo,
con murallas tan gruesas que 2 carros podían correr en paralelo sobre ellas. Había visto fortalezas antes, pero Jericó era diferente. No se trataba solo de una ciudad, era un símbolo. Era la primera prueba real de lo que significaba conquistar la tierra prometida. Josué estaba solo, pero no abandonado. Caminaba no como un soldado inseguro, sino como un líder que comprendía el peso de la obediencia. En la oscuridad repasaba lo que Dios le había dicho al inicio de su misión. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Aún así, la mente humana se inquieta, incluso cuando la fe es firme. Josué no dudaba de Dios, pero sabía que lo que estaba por venir no era cualquier batalla. Era el primer paso en una guerra que marcaría generaciones. Y entonces ocurrió. Alzando los ojos, Josué lo vio, un hombre de pie frente a él, espada desenvainada en mano. No venía con pasos sigilosos, no se ocultaba entre sombras. Estaba allí, firme, majestuoso, como si el mismo viento se apartara a su alrededor. No era un soldado común, había algo en su presencia, en su postura, en sus ojos, algo que no era de este mundo. Josué no retrocedió. Como líder, como guerrero, hizo la pregunta lógica. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué 5:13. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Ni un sí ni un no. Solo una afirmación, no. Más bien, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. No era cuestión de bandos, no era Dios uniéndose a la causa de Israel. Era una invitación a que Josué se alineara con el cielo. En ese instante, la lógica se desvaneció. Josué cayó de rodillas, rostro en tierra. ¿Qué dice mi señor a su siervo?, preguntó con humildad. Y la respuesta fue tan antigua como santa. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Josué 5:15. El mismo mandato que Moisés había escuchado en la zarza ardiente. En ese momento, Josué entendió. Esta no era una estrategia militar, no era una reunión de planificación, era un encuentro sagrado. Dios mismo estaba allí, manifestándose en forma de aquel príncipe celestial, el comandante de huestes invisibles, el que peleaba no solo por Israel, sino por los propósitos eternos del reino. En nuestras vidas también hay momentos así, instantes en los que, frente a decisiones importantes o desafíos gigantescos, anhelamos claridad, dirección, intervención divina. Y, como Josué, tal vez preguntamos, ¿estás de mi lado o del otro? Pero Dios no responde con parcialidad, Él responde con soberanía. No es que Él se una a nuestros planes, es que somos llamados a unirnos a los suyos. El verdadero liderazgo, el que transforma generaciones, comienza en el suelo, con el rostro inclinado y los pies descalzos. Porque antes de ganar batallas externas, debemos rendirnos internamente. Antes de levantar la voz, debemos saber escuchar. Antes de marchar hacia Jericó, Josué necesitaba tener claro que no era él quien llevaba el peso de la conquista, sino Dios mismo. Y allí, en esa noche previa a la guerra, Josué no recibió una espada nueva ni una armadura brillante. Recibió algo mucho más poderoso, la confirmación de que no estaba solo, que el cielo ya estaba peleando por él, que lo que parecía imposible ante los ojos humanos ya había sido resuelto en los planos celestiales. Tal vez tú también estás a las puertas de un Jericó personal, un desafío en tu salud, una crisis familiar, una decisión que cambiará tu vida. Y quizás, como Josué, te preguntas si Dios está contigo. Esta historia te recuerda que Él no es un Dios lejano. Es el príncipe que camina entre nosotros, que desenvaina su espada no para destruirnos, sino para proteger su propósito en nosotros.
pero también es un Dios que demanda reverencia. El lugar donde estás, tu hogar, tu batalla, tu noche oscura, puede ser tierra santa si eliges rendirte. No siempre entendemos cómo pelear. No siempre tenemos las respuestas, pero cuando nos quitamos las sandalias del orgullo, del miedo, del control y nos postramos, entonces el cielo se acerca. Entonces la estrategia llega. Entonces las murallas tiemblan antes de caer. Josué no volvió igual de ese encuentro. Algo había cambiado. Ya no era solo el sucesor de Moisés. Ahora era un hombre que había visto al príncipe del ejército de Jehová. Su liderazgo, desde ese momento, tendría una dirección clara: seguir la voz de aquel que ya ha ganado la batalla. Y mientras el campamento dormía, el cielo se mantenía en pie. La noche seguía, pero el corazón de Josué estaba en paz. Porque cuando el camino parece incierto, pero sabemos con quién caminamos, el alma puede descansar. Que esta noche tú también puedas cerrar los ojos con esa misma certeza, que Dios está contigo, que su ejército no descansa, que su presencia es real, y que cada vez que te postras ante Él, aunque sea en silencio y sin palabras, el cielo se alinea con tu historia. Como Josué, no necesitas pelear solo, porque antes de cada Jericó, el príncipe ya ha salido a tu encuentro. Jericó y la victoria que no dependió de espadas. El amanecer se asomaba sobre el campamento de Israel, y en el horizonte las murallas de Jericó comenzaban a teñirse de oro bajo la luz del sol. Eran gigantescas, silenciosas, orgullosas. Habían sido testigos de generaciones que se creían invencibles tras ellas, pero algo nuevo se acercaba, no con catapultas ni gritos de guerra, sino con un pueblo que marchaba al ritmo de una promesa. Josué, renovado por su encuentro con el príncipe del ejército de Jehová, sabía que esta batalla no sería como ninguna otra. No habría armas alzadas ni estrategias humanas. Esta victoria no dependería de espadas, sino de obediencia. La orden había sido clara, casi extraña para oídos humanos. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Josué 6:3. Nada de asaltos directos, nada de confrontación, solo caminar, en silencio, día tras día. Durante 6 jornadas el pueblo debía rodear Jericó, mientras 7 sacerdotes tocaban trompetas de cuerno de carnero delante del arca del pacto. Y al 7º día marcharían 7 veces, y entonces gritarían. Era una estrategia que desafiaba toda lógica militar. Los soldados del mundo se preparan para pelear. Israel se preparaba para confiar. A cada paso, a cada vuelta, Dios estaba recordándoles que no era su fuerza la que traería la victoria, sino su fe. Las murallas caerían no por empuje físico, sino por el peso invisible de una obediencia sostenida. Imagina las miradas incrédulas de los habitantes de Jericó. Desde lo alto de las murallas verían a aquel pueblo marchando en círculo, sin decir una palabra. Día tras día, lo mismo. Un ejército que no lanzaba una piedra, solo caminaba, solo tocaba trompetas. El silencio debía ser más amenazante que cualquier grito. Porque cuando un pueblo obedece a Dios sin cuestionar, sin acelerar, sin manipular, entonces el cielo mismo se alista para actuar. Y en esos días de silencio, seguramente el corazón de Josué latía con fuerza. No por duda, sino por reverencia. Cada paso era una oración. Cada vuelta, una confesión de fe. El pueblo que antes había vagado por el desierto sin rumbo, ahora caminaba con propósito. Dios los estaba enseñando a conquistar de rodillas, a pelear sin pelear, a creer aunque no vieran resultados inmediatos. Así también nos habla esta historia a nosotros.
Hay murallas en nuestras vidas que no ceden al esfuerzo humano, ansiedades que no se disipan con palabras, puertas cerradas que no se abren con gritos. Y como Israel, muchas veces queremos actuar, resolver, conquistar con nuestras propias manos. Pero Dios, en su sabiduría, nos llama a rodear en silencio, a persistir sin entenderlo todo, a confiar cuando el muro parece eterno. Porque hay victorias que solo se obtienen cuando el alma marcha al ritmo del cielo. Llegó el séptimo día. Josué se levantó temprano, como un general celestial, y el pueblo se preparó. Esta vez no darían una vuelta, sino 7. Y cuando terminaran, al sonido final de las trompetas, debían gritar con toda el alma. No un grito de desesperación, sino de fe. Un clamor que reconocía que la victoria ya estaba asegurada, aunque los muros aún estuvieran en pie. Y así fue. 7 vueltas, 7 sonidos largos y profundos, y entonces el grito. Un rugido de almas unidas, un clamor que atravesó la tierra y el cielo. Y en ese instante, lo imposible sucedió. Las murallas se estremecieron, vibraron como hojas sacudidas por el viento, y luego comenzaron a caer, no en pedazos, no lentamente, sino de golpe, como si una mano invisible las derribara desde dentro. El pueblo de Israel entró sin resistencia. La ciudad fue tomada, no porque fueran fuertes, sino porque fueron fieles. La victoria sobre Jericó no fue un triunfo militar, fue una declaración divina. Dios pelea por los que le obedecen, y su poder no necesita espadas, solo corazones dispuestos. En medio de aquella victoria también brilló una historia distinta. Rahab, la mujer que había escondido a los espías israelitas, fue salvada junto con su familia. Ella, una extranjera, una marginada, había creído en el Dios de Israel antes de que los muros cayeran, y por su fe fue redimida. Su casa, marcada con un cordón rojo, permaneció en pie entre los escombros, un símbolo de que la fe no conoce fronteras, que la misericordia de Dios alcanza incluso en los lugares más inesperados. Así también, muchas veces en nuestras vidas, hay pequeñas señales, como ese cordón rojo, que nos recuerdan que Dios ve, que Dios salva, que Dios honra la fe sincera, sin importar de dónde venga. Rahab sería más que una sobreviviente. Llegaría a ser parte de la genealogía de Jesús, porque en el reino de Dios, incluso en medio de la guerra, la gracia nunca deja de moverse. Josué, contemplando el polvo que se elevaba donde antes hubo murallas, sabía que esta victoria no era suya, era de Dios. Y cada uno de nosotros, al enfrentar nuestros propios Jericós, está llamado a lo mismo: confiar, caminar, esperar, obedecer incluso cuando no entendemos, porque si Dios prometió que los muros caerían, entonces caerán. Esta historia, grabada en la historia de la fe, no es solo un relato antiguo, es un susurro eterno que nos alcanza en nuestras noches difíciles, que nos invita a no rendirnos, a seguir marchando, a creer que, aunque el silencio parezca largo y las vueltas cansadas, al final los muros caerán. Que esta noche puedas descansar sabiendo que tu Dios no duerme, que Él ya ha preparado la victoria, y que, como en Jericó, lo que parece imposible hoy, puede ser el milagro de mañana. Confía, porque no toda victoria necesita espadas. Algunas solo necesitan fe. Batallas, errores y perseverancia en la conquista. Después de la caída de Jericó, el nombre de Josué resonaba con fuerza en toda la tierra de Canaán. Las naciones vecinas temblaban al escuchar que un pueblo sin murallas había vencido a una ciudad invencible. La promesa estaba en marcha, pero lo que venía después no era solo gloria, era guerra, proceso, prueba.
¿Por qué conquistar la tierra prometida no sería cuestión de una sola victoria milagrosa, sino de muchas batallas que requerían perseverancia, discernimiento y humildad? El siguiente objetivo parecía pequeño. Ai, una ciudad menor en comparación con Jericó. Josué, confiado por la reciente victoria, envió espías que regresaron con una sugerencia pragmática. No suba todo el pueblo, suban unos 2.000 o 3.000 hombres para conquistarla. No fatigues a todo el pueblo. Josué 7, 3. Parecía una estrategia sensata, pero lo que Josué y el pueblo no sabían era que algo había ocurrido en secreto, algo que cambiaría el curso de esta batalla. Un hombre llamado Acán había desobedecido una orden directa de Dios. Había tomado para sí un manto babilónico, plata y oro del botín de Jericó, objetos que debían haberse consagrado a Jehová. Nadie lo vio, nadie lo supo, pero Dios sí, y cuando el pueblo atacó Jai, fueron derrotados. Hombres cayeron, el ánimo se quebró, y el temor volvió a colarse en el campamento. Josué, perplejo y quebrantado, cayó en tierra delante del arca de Jehová. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? Josué 7, 7. Era un momento crudo, honesto, humano. Incluso los grandes líderes tienen momentos de duda. Pero Dios respondió con claridad. El problema no estaba en la fuerza del enemigo, sino en la desobediencia del pueblo. Había pecado en el campamento. A veces, como en nuestras propias vidas, no entendemos por qué ciertos proyectos fracasan, por qué algunas oraciones parecen no tener respuesta, por qué algo que parecía bendecido termina en derrota. Y muchas veces la respuesta no está afuera, sino adentro. Dios, en su amor, no permite que la impureza crezca sin corrección, no para condenar, sino para restaurar. Una vez que Acán fue confrontado y el pecado removido, Josué recibió una nueva orden. Esta vez Dios les entregaría Jai, pero con una estrategia distinta, una emboscada que requería inteligencia, obediencia y unidad. Israel conquistó la ciudad y el pueblo aprendió una lección profunda. La conquista no solo requería valentía, sino santidad. Y así continuó la marcha. Con cada paso, con cada batalla, Josué y el pueblo aprendían que la tierra prometida no era simplemente un regalo, sino una herencia que debía cuidarse con obediencia constante. Hubo más victorias, pero también más desafíos. Los gabaonitas, por ejemplo, usaron astucia para evitar ser destruidos. Se disfrazaron como viajeros lejanos, con ropas rotas y pan mohoso, y pidieron un tratado de paz. Josué, sin consultar a Dios, firmó el acuerdo. Y aunque descubrieron la mentira días después, el pacto debía mantenerse, porque la palabra dada, incluso a través del engaño, tenía valor ante Dios. Ese error se convirtió en un recordatorio constante. Incluso los líderes sabios pueden fallar si no buscan dirección divina en cada paso. No bastaba con la experiencia pasada ni con el discernimiento humano. Cada día, cada decisión requería comunión con Dios. Pero a pesar de los tropiezos, la conquista continuó. Josué llevó al pueblo a luchar contra 5 reyes amorreos que se unieron contra Gabaón, la ciudad aliada. Fue una batalla épica, donde Dios mismo intervino. Mientras los enemigos huían, el cielo se oscureció, y grandes piedras de granizo cayeron sobre ellos. Y como si eso no bastara, Josué levantó su voz al cielo y pidió algo que ningún otro ser humano había pedido antes ni después. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué 10, 12. Y el sol se detuvo. El día se alargó, porque cuando un hombre camina en obediencia y valentía, el cielo entero puede alinearse con su propósito. Esa historia, por imposible que parezca,
nos recuerda que no hay límite para lo que Dios puede hacer a través de alguien que le cree de verdad. A veces nuestras propias batallas parecen inabarcables por el tiempo, por los recursos, por el agotamiento. Pero si Dios ha prometido, Él puede extender las horas, multiplicar las fuerzas y hacer que incluso los astros se detengan por causa de su plan en nosotros. Josué siguió conquistando territorio tras territorio. El proceso fue largo. No todas las batallas fueron tan espectaculares como Jericó o Gabaón. Algunas fueron lentas, repetitivas, demandantes, pero la fidelidad no se mide solo en los grandes momentos, sino en la constancia diaria. El pueblo de Israel aprendió a sostener la victoria con obediencia. Aprendieron que la promesa era segura, pero su permanencia en ella dependía de su relación con Dios. En nuestras vidas también atravesamos etapas de conquista, momentos de avance, de retroceso, de aprendizaje, batallas ganadas, errores cometidos, decisiones corregidas. A veces el proceso puede parecer interminable, pero cada paso cuenta, cada obediencia silenciosa, cada arrepentimiento sincero. Cada vez que volvemos al centro, a la presencia de Dios, estamos avanzando hacia lo que Él nos prometió. Josué no fue perfecto, pero fue perseverante. No fue un conquistador implacable, fue un siervo fiel. Cada batalla lo transformaba, cada error lo volvía más sabio, más humilde, y en medio de tantas guerras, su alma seguía anclada a la voz de Dios. Que esta noche, mientras descansas, puedas ver tu propia historia con nuevos ojos, no como una sucesión de fracasos y luchas, sino como una tierra que Dios te ha prometido conquistar, paso a paso, que recuerdes que no todo se gana con espadas, pero sí con perseverancia, y que los errores no te descalifican si aprendes de ellos y vuelves a confiar, aun cuando el camino sea largo, aun cuando la batalla sea difícil. Dios está contigo. Y como Josué, tú también puedes avanzar hasta poseer por completo lo que Él ha preparado para ti. La herencia final. Yo y mi casa serviremos al Señor. Al final de una vida marcada por la obediencia, las batallas y la fidelidad, Josué se encontraba ante una nueva etapa. No la del guerrero en el campo de batalla, sino la del anciano que mira hacia atrás y hacia adelante con la sabiduría de los años y la claridad que sólo otorgan las cicatrices y los silencios de la vida. La tierra había sido conquistada, las tribus asentadas, las promesas cumplidas, pero quedaba una herencia más importante que el terreno bajo sus pies: la fe, la decisión, la convicción de servir al Dios que los había sacado de Egipto, los había guiado por el desierto y les había dado una tierra que fluía leche y miel. Josué había llevado al pueblo por caminos imposibles. Había visto las murallas de Jericó caer sin necesidad de espadas. Había contemplado el sol detenerse en el cielo por una oración de fe. Había sido testigo del juicio justo y del perdón misericordioso de Dios, y ahora, con el cabello blanco y los días contados, sabía que la batalla más importante no era contra los cananeos, sino contra el olvido, contra la apatía, contra la tentación de mezclarse con dioses ajenos y olvidar al único Dios verdadero. Reunió a las tribus en Siquem, el mismo lugar donde Abraham había recibido la promesa siglos antes, donde Jacob había enterrado los ídolos de su casa. Era un sitio cargado de significado. Allí, Josué habló por última vez como líder, no con órdenes militares ni estrategias de guerra, sino con el tono firme de un padre, de un pastor, de un hombre que ama profundamente al pueblo que ha guiado. Les recordó todo lo que Dios había hecho, desde la elección de Abraham hasta las plagas de Egipto.
desde el paso del Mar Rojo hasta el cruce del Jordán, desde las victorias imposibles hasta la paz que ahora disfrutaban. Cada palabra era como un eco de la fidelidad divina. Pero también les confrontó con una elección. Les dijo: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, del 14 al 15. Era una declaración sencilla, pero monumental. Yo y mi casa. No habló en nombre de una nación, sino en nombre de su familia, porque entendía que la verdadera conquista comienza en casa. No se trata solo de tierras, sino de corazones, no solo de templos, sino de decisiones personales. En una época donde cada familia podía escoger a qué Dios adorar, Josué tomó una postura clara. En su hogar, Jehová sería el único Dios. En el mundo de hoy, esa declaración sigue resonando con poder. Vivimos tiempos donde las voces son muchas, las influencias incesantes y las opciones parecen infinitas. Elegir servir a Dios no es automático ni cultural. Es una decisión diaria, constante, intencional. Como Josué, cada uno debe mirar a los suyos y declarar: yo y mi casa serviremos al Señor, aun cuando el mundo diga otra cosa, aun cuando parezca más cómodo seguir la corriente, aun cuando el camino de la fe sea más estrecho. Josué sabía que el pueblo necesitaba más que recuerdos, necesitaba compromiso. Por eso, después de escuchar la respuesta del pueblo, que también querían servir a Jehová, les advirtió que Dios es santo, que no se le puede servir a medias, que no toleraría la doble fidelidad. Les levantó un testigo, una gran piedra, colocada bajo una encina junto al santuario del Señor. Esta piedra será testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Josué 24, 27. Era como sellar un pacto, no con tinta, sino con testimonio, no con emoción, sino con verdad. Luego, en silencio, Josué se retiró. Su tarea había terminado. Había sido fiel hasta el final. Había servido no solo como líder militar, sino como mentor espiritual. No dejó palacios, ni monumentos, ni riquezas. Su legado fue una nación anclada, aunque fuera por un tiempo, en la fidelidad a su Dios. Fue enterrado en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, en la tierra que él mismo había conquistado, no como premio, sino como herencia. Murió lleno de días, como dice la Escritura. Y su muerte no trajo caos, sino continuidad. Porque los líderes que caminan con Dios no construyen imperios para sí, sino caminos para otros. En esa etapa final, Josué nos recuerda algo crucial, que no importa cuán grandes sean nuestras victorias externas, si no aseguramos la fe en nuestro hogar, si no inspiramos a otros a seguir a Dios, todo lo demás es pasajero. Su última batalla no fue contra una ciudad amurallada, sino contra la indiferencia espiritual. Y en esa batalla nos sigue guiando hasta hoy. A veces, el mayor acto de valentía es seguir creyendo, seguir sirviendo, seguir diciendo yo y mi casa en un mundo que constantemente cuestiona ese tipo de compromiso. Josué no fue perfecto, pero fue constante. No fue elocuente como Moisés, pero fue obediente hasta el fin. Y esa obediencia silenciosa, diaria, firme, es la que cambia generaciones. Esta noche, mientras tu mente va dejando atrás el ruido del día, que estas palabras resuenen suavemente en tu corazón. Que recuerdes que estás escribiendo una herencia, no solo para ti, sino para los que vienen detrás. Que tus decisiones hoy pueden ser el fundamento de una fe que perdure. Que, como Josué, tú también puedes declarar, con calma, con fuerza, con esperanza: yo
y mi casa serviremos al Señor. Descansa sabiendo que la historia de los héroes de la fe no ha terminado. Continúa en ti. Continúa en cada acto de obediencia, en cada oración silenciosa, en cada elección por el bien, porque aunque las batallas cambien, el Dios que dio la victoria a Josué sigue siendo el mismo, y en él tú también conquistarás. La historia de Josué llega a su fin, y lo hace como una puesta de sol sobre una tierra conquistada, con los últimos rayos bañando las colinas de Canaán y el eco de una vida vivida en obediencia, resonando como un susurro de paz sobre el pueblo de Dios. Hemos caminado junto a un joven que empezó como siervo a la sombra de Moisés, y lo vimos madurar hasta convertirse en un líder valiente, firme y guiado por la voz del cielo. Hemos sentido la tensión de la espera, el peso del liderazgo, la incertidumbre de las batallas y la certeza que solo se encuentra cuando se camina bajo la dirección del Dios viviente. Josué no fue un héroe por sus hazañas militares ni por su carisma, sino por su fe, por atreverse a creer cuando otros dudaron, por avanzar cuando los pasos parecían imposibles, y por mantener su corazón inclinado a Dios, aun cuando el poder y la responsabilidad podrían haberlo desviado. Fue un líder que entendió que la verdadera victoria no se mide en tierras conquistadas, sino en fidelidad mantenida. Esta noche, mientras cierras los ojos, piensa en lo que significa seguir caminando en fe. No necesitas ser un líder de multitudes, ni conquistar ciudades amuralladas para dejar una huella en el mundo. A veces, la mayor conquista es elegir el bien cuando nadie te ve. Es decidir perdonar, creer, esperar, servir, cuando todo a tu alrededor te empuja a lo contrario. Josué no caminó solo. El mismo Dios que le dijo, «Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9 es el mismo que hoy te susurra en lo íntimo del alma. No temas, yo estoy contigo. La historia de Josué nos recuerda que cada vida vivida con fe deja una herencia eterna, que cada paso obediente abre camino para otros, que la fidelidad, aunque a veces silenciosa, es la voz que más fuerte resuena con el pasar del tiempo, y que, incluso al final, cuando las fuerzas menguan y el polvo de la batalla se asienta, lo que permanece es la decisión sencilla y poderosa de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias por haber viajado con nosotros en esta segunda gran historia de la serie Noches con Héroes de la Fe. Esperamos que cada palabra haya sido como un bálsamo para tu alma, como una lámpara encendida suavemente en la noche, recordándote que no estás solo, que tu fe importa y que Dios sigue escribiendo historias a través de personas como tú. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar tu comentario, compartir este contenido y suscribirte al canal para no perderte la próxima entrega. Descansa en la paz de aquel que guió a Josué y que sigue guiando cada uno de tus pasos. Nos encontramos muy pronto en otra noche con Héroes de la Fe.